En este video veremos los códigos de falla y protección F1, F2, F3, P0, P1, P2 y P4 en los aires acondicionados de la marca Westinghouse. En términos generales, los códigos de error F1, F2 y F3 están vinculados a problemas específicos. F1, relacionado mayormente con problemas en el sensor de temperatura del medio ambiente exterior. F2, mayormente asociado con problemas en el sensor de temperatura ubicado en la tubería del condensador exterior. F3, mayormente relacionado con problemas en el sensor de temperatura ubicado en la tubería de descarga del compresor. En cuanto a la solución de estos problemas, independientemente del sensor afectado, el procedimiento recomendado es el siguiente. 1. Desconecte el equipo durante varios minutos, y vuelva a encenderlo para verificar si el problema persiste. 2. Si el problema persiste, enfoque el diagnóstico en la unidad exterior, ubicada fuera del espacio acondicionado. 3. Localice el sensor según el código de error, y realice una inspección visual para asegurarse de que esté firmemente ubicado en el punto de medición, y no esté flojo. 4. Descarte humedades en el sensor, y limpie con un trapo seco. Además, verifique posibles falsos contactos del sensor con la tarjeta electrónica exterior, así como el estado del cableado. 5. Si visualmente todo está en condiciones, desconecte el sensor de la tarjeta electrónica. 6. Utilice un multímetro en la escala de kiloohmios para medir la resistencia eléctrica del sensor. La medida nunca debe ser cero ni infinita, en caso contrario, sustituya el sensor. 7. Si no tiene los valores de resistencia del fabricante, frote el sensor con las manos, y observe si el multímetro registra cambios en el valor medido. Debería disminuir el valor al frotar el sensor. Si no ocurre, reemplace el sensor. 8. Si las medidas indican que el sensor está eléctricamente bien, enfoque el estudio en la alimentación de la tarjeta al sensor. 9. Conecte el sensor, encienda el equipo, utilizando el multímetro en la escala de voltaje de corriente continua, mida si la alimentación eléctrica del sensor está correctamente cerca de 2.5 voltios. En caso contrario, el daño podría encontrarse en la tarjeta exterior. Ahora estudiaremos los códigos de protección P0, P1, P2 y P4, para luego revisar un procedimiento general para resolverlos. El código de protección P0 indica un mal funcionamiento del IPM o una protección por corriente excesiva del IGBT. El código de protección P1 señala una sobretensión o una sobrecarga en la alimentación del equipo. El código de protección P2 indica protección contra altas temperaturas en la parte superior del compresor y se debe realizar un diagnóstico y solución. El código de protección P4 señala un error en el accionamiento del compresor inversor. Para solucionar estos códigos, se recomienda lo siguiente. A. Verifique el valor de voltaje de alimentación del equipo. Si el voltaje es anormal, pruebe conectar el sistema a otra línea. Si el voltaje es inestable, pruebe con un estabilizador de voltaje. B. En el caso del código P2, revise las conexiones del interruptor o protector de temperatura ubicado en la parte superior del compresor. Si desconecta el interruptor de los cables y lo mide con un multímetro, debe haber continuidad en el interruptor. C. Para los códigos P0 y P4, verifique las conexiones de alimentación al compresor. Además, pruebe el módulo inteligente IPM y el compresor. Ahora veamos algunos consejos específicos para solucionar los estudiados códigos de error. Medición de resistencia. Esta función se debe utilizar en la escala de kiloohmios para medir la resistencia de sensores de temperatura. Apaga el equipo y, si es posible, desconéctalo de la energía. Con el sensor desconectado y en la escala de kiloohmios, mide la resistencia del sensor. El valor nunca debe ser ni cero ni infinito. El valor medido por el multímetro debe disminuir cuando frotas el sensor con la mano. Si tienes el manual del fabricante,
compara el valor medido con el valor en la tabla. Bobinas de compresor inverter en mal estado. Es importante entender que si el compresor tiene bobinas abiertas, en corto o está a tierra, está dañado. Sin embargo, si las pruebas no detectan ninguno de estos problemas, aún puede haber una falla en las bobinas. En un compresor inverter, las medidas de resistencia obtenidas en cada una de las mediciones anteriores deben tener valores muy cercanos o prácticamente iguales. El módulo inteligente IPM se encuentra en la placa electrónica exterior y se encarga de alimentar las 3 bobinas del compresor inverter. Para probarlo, requiere un multímetro en la escala de diodos. A. Quite el suministro eléctrico a la placa electrónica y espere unos minutos para que descarguen los capacitores electrolíticos. B. Con la ayuda del número de serial del módulo inteligente IPM, investigue e identifique cada una de sus patillas. Se coloque la punta roja del multímetro en la patilla negativa del módulo inteligente IPM y la punta negra en cada una de las patillas U, V y W. Las medidas obtenidas deben ser prácticamente la misma en cada medición, de lo contrario, hay presencia de una falla. D. Coloque la punta negra del multímetro en la patilla positiva del módulo inteligente IPM y la punta roja en cada una de las patillas U, V y W. Las medidas obtenidas deben ser prácticamente la misma en cada medición, de lo contrario, hay presencia de una falla.